¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bien. Qué gusto podernos ver. Y creo que especialmente este último himno me gustó mucho. Bueno, los dos. El himno primero, como comentaba Memo, es un himno muy tradicional, un himno muy antiguo, es de Lutero. Y este último himno está muy de acuerdo a lo que vamos a ver hoy, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, este salmo, el 103, habla de la misericordia de Dios. Y precisamente en esta parte que estamos centrando en el salmo, remarca mucho esa misericordia de Dios. Y ahorita vamos a ver el tamaño de la misericordia de Dios, precisamente. Bien, vamos a comenzar con una oración. Debemos tener en cuenta que si Dios nos escucha, Dios nos escucha más bien, es por su misericordia. Señor, pues te damos muchísimas gracias por el día de hoy, te damos muchas gracias porque podemos comunicarnos el día de hoy contigo, tú estás escuchándonos, no porque nosotros nos lo merezcamos, sino por única y exclusivamente por tu misericordia. Gracias. Gracias, Dios, porque además tú nos tienes que enseñar que eres misericordioso. Nos tienes que hacer entender este atributo tan magnífico, por lo cual, Señor, hiciste realidad muchas cosas, hiciste realidad la creación, sostienes nuestras vidas, permitiste que nosotros existiéramos, Señor, para tener de nosotros misericordia. Es algo que apenas podemos entender un poco, apenas podemos hojear el título de misericordia. Y Señor, sin duda alguna necesitamos mucho para saber y para comprenderla. Gracias, Dios, porque en las bendiciones, en la prosperidad tenemos misericordia de tu parte, pero también gracias porque a través de las pruebas también tu misericordia está ahí patente. Señor, pues ahora te queremos pedir que tú guíes estos dos estudios, tanto el de Miguel como el mío, que tú los guíes con tu espíritu, los unas, Señor, en intención, y que sobre todo, en base a tu misericordia, nos hables conforme a nuestra necesidad. Te queremos pedir que no haya ningún problema de conexión para los que no pudieron venir, y que los que están por llegar, Señor, lo hagan pronto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pongan los celulares en modo avión, por favor. Bien. Pongan los celulares, más no sus oídos en modo avión. Sí. Bueno, sí, uno puede poner su atención en modo avión pero Dios quiere que nos conectemos, ¿no? Que nos conectemos completamente en espíritu. Y bien, pues ya habíamos hablado antes de la misericordia de Dios en este salmo. Vamos a ver los versículos 8 al 11, si Dios nos concede el tiempo. Vamos a ver primero: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ya había David tocado el tema de la misericordia. En los primeros versículos, cuando hablaba de esas bendiciones de Dios a manera personal, ya estaba hablando acerca de la misericordia. Estábamos diciendo el que te corona de favores y misericordias. Sin embargo, lo mencionó como esa parte que teníamos de su redención. Pero ahora lo estamos viendo a nivel general, a nivel para todos, ¿no? Y me llama mucho la atención porque estos 11 versículos que se van a ver en esta parte hasta el versículo 18 abundan mucho en hablarnos y platicarnos por qué debemos bendecir a Dios por su misericordia. La misericordia de Dios está implícita en los siguientes versículos que vamos a ver. Y empieza con una gran presentación, esta proclama: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. De hecho, esta es la misma proclama que había hecho Moisés
más bien Dios delante de Moisés en el monte Sinaí. Vamos a ver Éxodo 3:34, mejor dicho, del 5 al 7 dice, imagínate esta escena, ¿no? Imagínate después de ese gran despliegue de poder por parte de Dios, de las llamas, del cielo oscuro, del monte humeando, de esa gran manifestación de poder y justicia de Dios. Verdaderamente la gente ni se quería acercar, no podía acercarse. Y Moisés, que tenía que acercarse, estaba temblando. Ahora, imagínate, después de eso viene el juicio de los idólatras en Israel. Viene la situación en donde Dios le dice a Moisés, voy a destruir a este pueblo. Vemos que hay esa justicia de Dios. Sin embargo, Dios le dice, es necesario proclamar tu nombre. En un principio, cuando yo leía este versículo de alguna manera descuidadamente, pensaba que Moisés era el que decía esto, pero no. Dios es el que proclama sus propios atributos. Y ¿sabes qué? A veces pasa lo mismo con nosotros. Porque a veces podemos recibir la disciplina de Dios, la prueba, nos sentimos en un lugar árido, nos sentimos que estamos cerca del monte que no se podía palpar. Y Dios nos tiene que recordar sus atributos y nos los proclama. Y dice en Éxodo, y Jehová descendió de la nube y estuvo ahí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, proclamó, el mismo Dios dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo primero? Primero lo que pone Dios es el poder, es poderoso. Cuando dice fuerte. Pero ¿qué atributo proclama y le da un lugar importante? La misericordia. Misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué proclama tan llena de misericordia? ¿Por qué? Porque Dios te enfatiza mucho ese atributo y además lo acompaña como con la piedad, lo acompaña con la longanimidad o la paciencia de ánimo. Cuando dice tardo para la ira, y vuelve a poner y grande en misericordia y verdad. Es algo muy, 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 muy grato ver todo esto como Dios, y dice, guarda misericordia a millares. No solamente la misericordia es de unos cuantos, sino de miles, de millares. Dios la tiene, Dios tiene suficiente misericordia. Es perdonador también. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí es algo muy hermoso, como dices, bueno, finalmente nosotros pecamos, pero en base a la misericordia de Dios somos perdonados. Claro, esto no te da permiso para pecar, ¿no? Bueno, pues como Dios perdona, pues voy a seguir pecando, ¿no? Porque entonces ahí hay algo ando mal, empezando por pensar que realmente no eres convertido, ¿no? Pero es impresionante ver que si has pecado, tienes la misericordia de Dios para poder regresar con Él y hacer las paces, para poder ser cubierto completamente tu pecado. Y de esto vamos a ver mucho, vamos a ver algunas cosas posteriormente. Sin embargo, su misericordia no tiene que ir contraria a la justicia. Su misericordia de ninguna manera significa indiferencia a la maldad, como se trata de ver en el humanismo. No, espérate, que no sufra las consecuencias de sus actos, dice el humanismo, no, déjalo ser. No, al contrario, dice, ok, ya viste que soy misericordioso, pero esa misericordia tiene que ser justa, está muy, muy, muy ligada con la verdad y la justicia, porque dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado.
A mucha gente le gusta hasta esta parte. Y dice, no, esta parte no me gustó. Pero imagínate que dijera Dios, yo me voy a hacer de la vista gorda con sus pecados, ¿no? Voy a ser indiferente. No sería un Dios justo y seguramente no sería un Dios misericordioso como lo vemos ahora. Y además, Él tiene la misericordia para avisar que tu pecado tiene consecuencias y puede llegar hasta tu tercera o cuarta generación. Este versículo muchas veces se malentiende, porque Dios, acuérdate, pero si tú lo sacas fuera, si tú lo metes en contexto, sabes que Dios nunca culpará a los hijos por el pecado de los padres, sino que más bien al pecar como padre, tú estás enseñándole eso a tus hijos. Eso es algo importante, ¿no? Precisamente habíamos visto en los el versículo anterior, sus caminos notificó a Moisés. Bueno, después de ese gran despliegue de justicia y de poder, Dios tenía que notificarle y recordarle a Moisés que Dios mismo es misericordioso. Bien. Anteriormente David había hablado de las características en el versículo 6 de justicia y rectitud de Dios. Y vemos que ahora vuelve a hablar y vuelve a tomar el punto de la misericordia. Podemos ver que estos atributos, justicia y misericordia, no se contraponen, sino se complementan. Ahora, ¿qué es la misericordia? La misericordia es un término que lo entendemos y no. A veces por ejemplo, les dijera, a ver, ¿quién puede venir aquí al frente y explicar qué es la misericordia? Seguramente muchos de ustedes podrían decir algo relacionado con la caridad, con la compasión. Pues ser compasivo, ser misericordioso. Sin embargo, ese término es un término muy activo. Es un verbo en acción, en un presente activo. Y tiene que ver, no solamente es caridad y compasión, sino que involucra la acción de amor. Había una persona que me decía, es que la misericordia de Dios, la misericordia es el amor de Dios en acción. Sí lo es, o sea, a través de la misericordia actúa el amor de Dios. Sin embargo, tiene que ver no solamente con el amor, sino también con compromiso, con deber y protección, todos vinculados con la verdad. Si tú ves en la proclama que Dios hace de estos atributos de la misericordia, te habla de que está vinculado con la verdad, porque no tendrá por inocente al malvado. Así que la misericordia de Dios comprende todo esto. Y se va a explicar todo esto, todos estos conceptos de una manera muy clara a través de los versículos que vienen a continuación. Ahora, gracias a esta preciosa misericordia de Dios, nosotros nos podemos relacionar con Él. ¿Has pensado en eso? Sí. El pecador inconverso, gracias a la misericordia que haya a través del Evangelio, puede reconciliarse con Dios. El creyente, gracias a la misericordia de Dios, puede obtener el auxilio en sus pruebas, puede ver respuestas de oración cumplidas en su vida, puede ver la provisión diaria de Dios en su vida. ¿Sabes por qué vienes hasta acá? Puedes ponerle gasolina al coche, o puedes pagar el transporte público, puedes tener energía necesaria gracias al desayuno que comiste hoy en la mañana. Todo eso y mucho más es gracias a la misericordia de Dios. Ahora, habla también de una palabra, clemente. La palabra clemente viene del griego clemes. Y la palabra clemes significa suave. Se me hizo un término muy apropiado para clemencia, suavidad. Podemos ver esta palabra aplicada en el concepto de clemencia, de que Dios tiene un trato suave para con nosotros, ya que antes del juicio y antes de la misericordia, antes del juicio viene su misericordia. Ahora, dice lento para la ira. Qué bendición es pensar en esta parte
Dios es lento para la ira. Dios no es de mecha corta, ¿no? Nosotros somos de mecha muy corta e inmediatamente queremos disparar, ¿no? Inmediatamente damos un juicio de algo, ¿no? Y Dios, que es el que puede dar el juicio certero de todo, es lento para la ira. Es impresionante. Esto va directamente relacionado con esa misericordia. ¿Por qué Dios es lento para la ira? Por su misericordia, porque antepone esta misericordia. En ocasiones podemos ver cómo Dios castiga severamente a su pueblo, mas no lo destruyó, porque tuvo misericordia al final de ellos, ¿no? ¿Sí? No hay que confundir esto que estoy comentando de que Dios va a pasar por alto o que tú como persona no debes de juzgar el pecado. Ajá. O sea, o debes de ser condescendiente con el pecado. No se puede ser. También dentro de la severidad, dentro de entra la misericordia, ¿no? Uh-huh. Pero me impresiona cómo te dice misericordioso, clemente, tardo para la ira, y vuelve a decir, como para afirmar, y grande en misericordia. Uh-huh. Se parece mucho esta parte de versículo 8 a la proclama que dio Dios delante de Moisés, ¿no? Bien, los siguientes 10 versículos nos van a hablar de una manera de cómo Dios aplica este precioso atributo a la vida de los hombres. Primeramente, tenemos el versículo 9 del Salmo 103. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. La poesía hebrea muchas veces repite, cambiándole un poco el mismo concepto para que nos quede de una manera más entendida. Ajá. Aparte de que es una forma bella de poderlo expresar, el concepto queda muy claro. No contenderá, no va a luchar contigo, no se va a enojar para siempre. Y de alguna manera quiere decir lo mismo de que no guardará el enojo, ¿no? Pero también lo hace para reafirmar que esto así efectivamente lo va a hacer Dios. ¿Y sabes qué nos habla de esto? De la temporalidad del enojo de Dios. Gracias a Dios que el enojo de Dios es temporal solamente. ¿Y sabes qué? El enojo de Dios, la ira divina, funciona de acuerdo a un propósito. No es solamente como la ira nuestra, que estallamos, ¿no? Ajá. Y a veces estallamos sin razón. ¿Cuántas veces esa frase célebre que tenemos es que me agarró en mis 5 minutos, ¿no? Como dicen. Es que ¿por qué te portaste así? Y esa ira que tenemos luego nos hace muy injustos, porque a veces podemos explotar por un detallito y a veces podemos dejar pasar una cosa muy importante, pero Dios no. Dios llega un momento en que llega su ira, pero esta ira tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Es corregirnos. En ocasiones podemos sufrir destrucción. La creación misma sufre destrucción a través de este enojo de Dios, a través de esta disciplina. Sin embargo, el motivo nunca va a ser la destrucción, sino más bien la limpieza, la santidad, y que tú y yo corrijamos nuestro camino. Me gusta mucho ese énfasis que hace Dios de la temporalidad del enojo en el Salmo 30 del 4 al 5, fíjate. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Fíjate la comparación del enojo con la alegría. El enojo un momento y la alegría, o como dice aquí, su favor más bien, dura toda la vida. Compara el sufrimiento con la noche. La noche va a tender a desaparecer con respecto llegue la luz. Y dice, la luz trae una alegría renovada, ¿no? Así habla de su misericordia. Isaías 30:26 también habla de esto. Y la luz de la luna será como la luz del sol,
y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Isaías, como otros profetas, hablan primeramente de un juicio muy severo ante el pecado de Israel. Sin embargo, llega un momento en que estos profetas empiezan a dar estos mensajes de esperanza. Y en ese mensaje de esperanza habla de esa misericordia de Dios. Sí, dice, Dios sí te va a herir, pero Dios también va a vendar la herida que Él te hizo. Y bien, podemos afirmar que una vez corregido el asunto, la disciplina de Dios se retirará. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto volvemos al tema que hablamos de la clemencia, la suavidad de trato. Si alguna vez te ha pasado o nos llegamos a que yo creo que no es una vez, han sido muchas veces, nos quejamos de la prueba ardua en la que estamos, recordemos este versículo, en donde nos dice, Dios no te ha tratado como mereces. Si el castigo puede ser justamente duro, sin embargo, tú puedes tener la completa confianza de que Dios nunca se va a exceder de castigo. Podemos ver el ejemplo de David. Ciertamente David sufrió de muchas maneras y tuvo múltiples consecuencias debido a su pecado con Betsabé, el adulterio que cometió con Betsabé y el asesinato del esposo de Betsabé, Urías. ¿Qué era lo que merecía David ante esto? Merecía la muerte. Si se hubiera aplicado la justicia completamente, la espada desnuda de la justicia, hubiera merecido la muerte. Sin embargo, en su soberanía, en su bondad, utilizó Dios la misericordia para poder, pues sí, lo perdonó. Y aunque Dios permitió un castigo duro en su vida, ¿no? Le dijo, ok, tu pecado está remitido, pero nunca se va a desaparecer la espada de tu casa, siempre habrá violencia en tu casa, ¿no? Pues finalmente, esta suavidad de trato es algo por lo cual nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Es muy importante que al ver todas estas palabras en donde dice, no nos ha tratado como nos merecemos, no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, primeramente pensemos dos cosas. Una, nuestras iniquidades son graves, nuestro pecado es muy grave. Y lo dos, la benignidad de su trato. Si nosotros pensamos en esto nos ayudará a no ensoberbecernos, a no pensar que nosotros merecemos lo que tenemos y es más, merecemos más de lo que tenemos. Este es un punto muy importante. ¿Sabes cómo se expresa su misericordia? ¿Cómo se expresa este trato? De que no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, con la cruz de Cristo. Precisamente vino Cristo a morir para no ser tratados nosotros conforme a nuestros pecados. Porque esos pecados se tuvieron que juzgar, pero se juzgaron en la persona de Cristo. Dice Romanos 2 o 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si tú meditas en que no has sido tratado conforme a tu pecado, entonces no menospreciarás las riquezas de su misericordia, como dice este versículo. Y finalmente nos encontramos con el versículo 11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Fíjate que este himno hablaba del cordero que bajó para pisar un suelo vil. Y esto está muy conectado con este versículo, porque ese es el tamaño de la misericordia de Dios. Dios tuvo que bajar de los cielos y pisar un suelo vil para poder, ¿por qué? Porque de ese tamaño es su misericordia.
Esto habla de la grandeza de su misericordia. Dice, la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Si se pudiera más o menos aproximar y medir la altura de los cielos sobre la tierra, ninguno mejor que un personaje, un piloto y militar austriaco que se llama Felix von Garner. Él nos podría explicar la grandeza de esa altura de los cielos sobre la tierra, ¿no? Este hombre, el 14 de julio del 2012, hizo un pequeño salto desde la estratosfera hasta la tierra. Es un paracaidista y entonces quiso romper un récord y sí lo rompió. O sea, no se rompió él. Pero él cayó, él se aventó en un globo aerostático, duró quién sabe cuántas horas en llegar hasta la estratosfera, quién sabe cuánto duró, y desde ahí él iba con un traje espacial y se tiró desde una altura de casi 40,000 metros. Imagínate. Tardó en llegar a la Tierra casi 4 minutos, 3 minutos 48 segundos. Y poco antes de que abriera su paracaídas, no lo hubiera contado, ¿verdad? Su paracaídas, el hombre alcanzó a romper la barrera del sonido, ¿no? Imagínate. Pues más alta que esta estratosfera, mucho más alta, es la misericordia de Dios. Y esta misericordia no se limita a nadie, pero de alguna manera, ¿quién puede realmente disfrutarla, ser consciente y sobre todo a quién se le aplica? A los que le temen. Si tú no temes a Dios, si tú menosprecias la palabra de Dios, ¿sabes? Te estás saliendo de esa misericordia. Es ese temor sano de Dios la que nos lleva a ese lugar seguro de la misericordia de Dios y nos permite estar acobijados bajo la sombra de sus alas. Para terminar, hay un versículo muy parecido que nos habla de lo mismo en el Salmo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Bien, ¿estás consciente de esta misericordia de Dios? ¿La ves reflejada aún en tiempos de prueba? Sé que en los tiempos de prueba es más difícil. Sin embargo, no dudes en pensar de que aún y sobre todo en esos tiempos de prueba está reflejada la misericordia de Dios. En los regaños, en las reprensiones que Dios te da a través de un estudio, a través de un pastor, a través de tu lectura, también está reflejada esa misericordia de Dios. Si no hubiera misericordia, vive como quieres, ¿no? Bien, hasta aquí.